Hola, ¿qué tal? Ahora quiero hacer una comparación entre la colegiatura y el gasto del coche. O sea, ¿en qué gastamos más? ¿En la educación de nuestros hijos o en el automóvil? Esto lo hice de nuevo en el 2005-2006. Se me ocurrió porque la gente se quejaba todo el tiempo sobre la escuela. Decían que la colegiatura era muy cara, que son unos abusivos, que cobran mucho, ¿sí? Y sin embargo, del coche no se quejaba la gente. Bueno, sí se quejaban de impuestos que hay que pagar con el coche, pero el precio del coche, pues sí es justo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿en qué estás gastando más? ¿En qué estás dispuesto a pagar más dinero? ¿En el coche o en tus hijos? Y por eso hice esta comparación. Antes que nada, quiero hacer una aclaración. El objetivo de estos videos es que los entienda cualquiera, aunque no tenga conocimientos específicos sobre ciertas materias, ¿sí? Si cualquiera de ustedes lo tiene y piensa que se está haciendo algo mal aquí, puede hacer todo el procedimiento de forma más rigurosa y se va a dar cuenta que está bien hecho todo, incluso que puede ser peor a lo que presento aquí. Entonces yo me voy a ahorrar todas las justificaciones del procedimiento que se hizo, ni siquiera se los voy a presentar así tal cual como fue. ¿Por qué? Porque sería un video muy aburrido, muy largo y que poca gente entendería. Entonces sí, vamos a ver. Observamos una escuela pequeña que tiene desde preescolar, desde el kinder, hasta la secundaria. En esa escuela el promedio de la colegiatura era de 3,600 pesos al mes. Hablo del 2006. ¿Sí? Era una escuela pues relativamente cara. Hay más caras, pero no era tan baratona y bueno, tampoco era una escuela pública. Entonces, bueno, ahí estuvimos viendo que los coches iban de 0 a 4 años. Había más viejos, pero como había también más nuevos, bueno, no puede haber más nuevos de 0, pero sí había varios nuevos. Entonces, pudimos hacer ese bloque de 0 a 4 años, ¿sí? En promedio. Entonces, bueno, ya que teníamos eso, estuvimos viendo cuánto costaban los coches si se compraran nuevos, cuál sería el valor. Y llegamos a 380,000 pesos por cada coche que circulaba en esa escuela. Obviamente, si vemos de momento los coches no valían en promedio 380,000. ¿Por qué? Porque había unos que ya tenían 2 años, 3 años, 4 años. Incluso los que eran del año, en el momento en el que lo sacan de la agencia, ya pierden su valor. Pero nos fuimos al precio del coche en la agencia. Tampoco tomamos el modelo más caro, sino tomamos el modelo medio. Siempre hay un modelo austero y un modelo de lujo. Entonces, bueno, son los supuestos así que se van haciendo y una forma de agrupar todo para hacer las cosas fáciles. ¿Sí? Los coches van de 0 a 4 años y valen en promedio 380,000 pesos nuevos cuando se compra nuevo. El otro supuesto que hicimos fue que toda la gente lo compra de contado, no a crédito, y entregan su coche viejo por el 40% del coche nuevo. O sea, solo tienen que pagar el 60% del coche que van a adquirir. ¿Sí? También otro supuesto que hicimos fue que cada familia tiene 2 coches y 2 hijos. Entonces podemos comparar un coche contra una colegiatura, ¿sí? Una comparación de 1 contra 1. Es la primera observación que tuvimos. Bueno, entonces ya con estos supuestos que tenemos, podemos pensar que el coche vale 380,000 pesos nuevo, ¿sí? Pero yo únicamente voy a pagar 228,000. ¿Por qué? Porque es el 60%. Porque el coche, después de 4 años que voy a entregar, tiene un valor. Entonces, lo que me queda por pagar son 228,000 pesos nada más, ¿sí? Lo dividimos entre 4 años. ¿Por qué 4 años? Pues porque decimos que el coche se está cambiando cada 4 años. Entonces, si se divide entre 4, son 57,000 pesos al año lo que me cuesta ese coche. Esos 57,000 pesos lo dividimos entre 12 meses y resulta que la adquisición del coche me sale por mes en 4,750 pesos. Bueno, ahora hay que aumentar otros gastos que tiene también el coche, que son, por ejemplo, la gasolina, el seguro. Los coches de 0 a 4 años casi todos tienen seguros de diferentes tipos. Hay que también aumentar gastos de mantenimiento, que los coches nuevos son muy poco, pero también necesitan un mantenimiento. En los 4 años que estamos tomando en cuenta, también llegan a ir al taller y también hacen un cambio de llantas. Se pagan otras cosas como estacionamientos, lavadas, no sé,
hay gente que les gusta comprar hasta rines, cosas así. Por eso ponemos otros, cada quien que haga sus cuentas, que piense que le ponen el coche. Pero bueno, nos basamos de nuevo a esa escuela, lo que estuvimos preguntando, y así pudimos llegar a la cifra de 2,250 pesos al mes, que vienen siendo otros gastos en el coche. Bueno, y así llegamos nosotros a que la gente gastaba 7,000 pesos al mes en su coche, mientras que la colegiatura de la escuela era de 3,600 al mes. Bueno, aquí hay un detalle que no comenté. En esos 3,600 ya está la inscripción. El promedio era menor, era como de 3,300, 3,200, pero ya con la inscripción, con otros gastos, llegamos a 3,600, por lo que la gente estaba dispuesta a pagar por su coche casi el doble de lo que están dispuestos a pagar por la colegiatura. Se quejan de la colegiatura y no del coche, y eso me llamó mucho la atención. A mí se me hizo pues muy bonito cuando les preguntábamos a las personas, oye, qué costos tienes, ¿no?, en tu coche, y la gente solo toma en cuenta la gasolina. Y luego les decíamos, oye, ¿sabes que pagas el doble por tu coche que por la colegiatura? Y la primera reacción es, no puede ser. Yo de gasolina pago tanto al mes, ¿no? Es mucho menos que la colegiatura. Nunca se ponen a pensar los otros gastos. Entonces ya platicando con ellos, ya salen los otros gastos, ¿no? Pero por ejemplo, la adquisición del coche no la toman en cuenta. Cuando piensan cuánto cuesta mi coche, cuánto pago al mes por el coche, no toman en cuenta ese gasto. Piensan que el coche es gratis o no sé por qué. Se les olvida lo que les costó. Tal vez porque se paga cada 4 años. O la otra es porque algunos sacan a crédito, entonces no lo toman como un gasto, lo toman como una inversión. Ellos dicen, bueno, sí, estoy pagando el crédito del coche, pero para ellos es una inversión. ¿Por qué? Porque están adquiriendo un bien, entonces no es un gasto, es una inversión. Sin embargo, acaban de pagar ese crédito y comienzan a cambiar el coche y vuelven a tomar otro crédito. A veces, bueno, lo hacen un año después, a veces al momento, pero al final de cuentas nunca para ese gasto, ¿no? Entonces sí, no lo toman en cuenta. Es como si el coche fuera gratis. Bueno, pero no podemos decir que todo México es igual si solamente vimos una escuela, pero no solo vimos una escuela. Es muy rápido, ¿no? Te vas a la siguiente escuela, sabes cuánto cobran de colegiatura, ves afuera los coches y de un vistazo dices, es lo mismo, ¿no? Las escuelas que son por ahí del mismo precio están idénticas, un poquito más caritas, están igual, realmente no hay mucha variación. Y lo chistoso es que si la escuela estaba más barata, vimos unas que estaban en una tercera parte en cuanto a la colegiatura, escuelas privadas pero baratonas, era peor. Los coches sí son más baratos, más viejos, pero la comparación, pues la gente está dispuesta a pagar aún más por su coche que por la colegiatura. Y si nos vamos a escuelas de gobierno, pues sale peor también. ¿Por qué? Porque con unos 3, 4 papás que tengan coche, con eso ya pagan más de lo que pagan todos por la escuela. Y ahí podemos comparar. La gente también ahí vimos que se quejaba, tenemos que dar una cuota que estaba como en 500 pesos al año. Y esos 500 pesos al año es mucho menor de lo que gastaba el señor en sus cigarritos o la señora en tonteritas, no quiero decir en qué. Entonces, sale peor. Entre más barata la escuela, vimos que era incluso peor la cosa. Ahora, ¿qué podría pasar si la gente hiciera lo contrario? Que dijeran, bueno, vamos a cambiar. Lo que yo pago por mi coche lo voy a pagar por la educación de mis hijos, y lo que yo pago por la educación de mis hijos lo voy a pagar por mi coche. Bueno, los coches serían con un poco menos de lujo, pero seguirían ahí, seguirían rodando, ¿no? Y en la escuela, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que se le podría pagar también lo doble a los maestros. Los maestros van y vienen todo el tiempo, ¿no? Hay unos, bueno, muy malos que se quedan siempre ahí, pero cuando se tiene un maestro bueno, normalmente está ahí mientras encuentra otro trabajo, ¿no? Entonces, en el momento en el que encuentra un trabajo mejor pagado, adiós escuela, adiós niños, aquí me pagan muy poco, me voy. Entonces, bueno, se podría tener mejores maestros, instalaciones se podrían tener mejor. De hecho,
Si la gente pagara el doble por la educación de sus hijos, no se va todo a los maestros. Aunque al maestro le paguen el doble de sueldo, sobraría más dinero. El dueño, vamos a hablar de una escuela privada, el dueño podría ganar también más, pero también podría tener mejores instalaciones, ¿sí? Entonces podríamos tener mejores instalaciones, maestros mejores pagados que no estén ahí nada más mientras encuentran un mejor trabajo. Bueno, aquí entra también otro fenómeno que es que la educación es algo más personal y el coche es producido en masa. ¿A qué me refiero con esto? Las cosas que se van produciendo en masa, pues bueno, año con año aumenta la tecnología y cada vez menos gente puede producir más. Entonces esto hace que se abarate. Muchas cosas no se abaratan realmente porque aumenta el lujo que van trayendo, entonces no se abaratan, sino que continúan igual de caras, tampoco tienen por qué encarecer, aunque son producidas en grandes volúmenes y cada año se producen con menor gente. Entonces, bueno, eso hace que en realidad esos productos se fueran abaratando con el tiempo, que viene siendo el caso también del coche. Con la educación pasa lo contrario, la educación es personal, ¿sí? Y la queremos personal, ¿no? La gente paga para que sus hijos vayan en una escuela con grupos reducidos y tengan una atención más personal del maestro para que aprenda mejor, sea más inteligente. Entonces, bueno, eso tiene un costo, cuesta, ¿sí? Por ejemplo, hay escuelas que te ofrecen que va a haber ahí un tipo hablando, un tipo bilingüe hablando en otro idioma. El grupo ahí es pequeño, más otro que hace otra cosa, que va a tener computadoras, que va a tener esto y el otro, pero todo muy personal, para poca gente, para pocos niños. Entonces, obviamente eso encarece la escuela y por eso se queja la gente de la escuela. Bueno, quiero aprovechar que este video pues, es cortito, sencillito para hacer un comercial. Si te gusta, puedes dejar un comentario, puedes suscribirte al canal también. Sí, en total yo quiero sacar unos 12 o 13 videos, después no sé qué voy a hacer, tal vez no, tal vez sigo. Pero lo importante es que de esos 12 o 13, solamente 3 considero relevantes. Solamente hay 3 videos que valen la pena, que sí me gustaría que se conocieran, que son diferentes, que tienen algo que aportar a la economía. Todos los demás son detalles nada más. Sale, nos vemos.